fecha por debajo del 15. Pues ya no sabemos dónde está el dinero. Pero creo que es un momento muy duro. Venezuela registró un nuevo récord de demanda eléctrica, el más alto en los últimos 8 años. El gobierno nacional informó que el país alcanzó los 15.625 megavatios, superando por 3.6% el último pico registrado en el año 2025. Hoy analizaremos cuál es el diagnóstico actual y cómo se proyecta la participación de capitales mixtos y privados en el sistema eléctrico nacional. Bienvenidos a la emisión estelar del noticiero. Les saludamos a Albany Saray y a este servidor, Jonathan Cárdenas. Situación que en definitiva afecta directamente la calidad de vida, la productividad y la tranquilidad de cada venezolano. Comenzamos. Actualmente el sistema eléctrico nacional atraviesa un punto de inflexión decisivo entre el anuncio de nuevas designaciones en el Ministerio del Área y el debate parlamentario sobre la reforma de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico. La atención pública vuelve a centrarse en la capacidad operativa real de nuestra infraestructura energética. Venezuela cuenta con una capacidad instalada que supera los 34.000 megavatios. Sin embargo, estimaciones del sector técnico ubican la generación efectiva disponible entre los 10.000 y 12.000 megavatios. Esta brecha ha provocado que por más del 70% de la demanda nacional dependa directamente de la cuenca del Caroní, sobrecargando el sistema troncal de transmisión hacia el centro y occidente del país. El parque termoeléctrico regional cuenta con una capacidad instalada alta, pero opera muy por debajo de su potencial debido a la falta de mantenimiento, averías y escasez de inversión. Este sistema sirve de apoyo fundamental para respaldar la generación hidroeléctrica del Guri. Planta Centro, ubicada en Carabobo, y Termozulia destacan entre las instalaciones que requieren procesos integrales de recuperación para estabilizar la red en el interior del país. Estas fallas en el sistema eléctrico se han reflejado con intensidad en el estado Zulia, donde se aplican cortes que superan las 5 horas y media. Las autoridades regionales insisten que el ahorro energético es la manera de enfrentar la crisis actual. Sensaciones térmicas sobre los 43 grados. Recientemente, a las 6 de la tarde, hubo 41 grados. Por estas razones, los racionamientos eléctricos no son una simple medida de ahorro. Algunos califican como una tortura estar sin energía en esas condiciones. Las autoridades insisten en defender el Plan Nacional de Ahorro como la opción para solventar la crisis que se vive. Que se está aplicando es la revisión de los grandes consumidores a través de la mesa de servicios, el tema de las instituciones del Estado, flexibilización de algunos horarios para ese ahorro energético. Por nuestra cercanía con Colombia y teniendo a los wayú como etnia binacional, lo sucedido en el vecino país impacta en nuestra población. Precisamente por esos nexos, la solidaridad es evidente. Nos unimos a esa expresión nacional del pueblo de Venezuela y del gobierno nacional con la República de Colombia en estos momentos difíciles por el terremoto ocurrido el día de ayer. Recientemente los gremios comerciales hablaron sobre la imperiosa necesidad de idear un plan que mejore el tema del servicio eléctrico. Los cortes generan pérdidas millonarias que no aparecen en estadística alguna. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Gracias, Lenín, por el reporte. El sector comercial en el estado Monagas alertó sobre una disminución en las ventas entre el 20 y 25% tras los racionamientos diarios que también oscilan entre 5 y 8 horas continuas. Así lo manifestó el presidente de Fedecámara en la entidad, Edgardo Berti. Nuestra corresponsal, Lacey San Luis, con los detalles.
Así es, Berti detalló que los apagones han generado incertidumbre en el sector comercial ante la falta de un cronograma que permita a pequeños y grandes empresarios organizar sus actividades laborales. Afecta toda una serie del sistema tributario, del sistema de empleo, del sistema de consumo, todo lo impacta. Entonces, una caída del 20 al 25% de la venta, según lo que informan los gremios empresariales, la Cámara de Comercio, fundamentalmente, pues bueno, es importante. Es importante en negativo. Cada vez que se suspende el servicio eléctrico, entonces hay una caída de la plataforma del Internet y eso apunta hacia todo lo que es los pagos móviles, el pago de puntos, el pago por huella, todo. El representante gremial manifestó que ante la realidad con el sistema eléctrico que enfrenta el país, es necesario que los órganos de recaudación regional y municipal flexibilicen los pagos de impuestos. Es parte de la información que manejamos hasta el momento y con ella retornamos en paz al estudio del noticiero Telever. Gracias a Leisis por este reporte. Y bueno, ante este panorama, la propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico busca transformar el modelo de gestión estatal centralizado al abrir formalmente el paso a esquemas de concesión, alianzas de capital mixto e inversión privada. Esta reestructuración jurídica está orientada a captar inversiones de empresas internacionales, al tiempo que contempla mecanismos de flexibilización y ajuste progresivo en la estructura tarifaria que permitan cubrir los costos operacionales reales. El interés de empresas e inversores internacionales por participar en la rehabilitación del sistema eléctrico nacional abarca 3 bloques principales. Multinacionales occidentales para repuestos y modernización como Hebernova y Siemens, conglomerados emergentes para infraestructura de India, China, Rusia e Irán y petroleras para autogeneración e inyección de excedentes como Chevron, Repsol, Eni. Sin embargo, su llegada depende de garantías de pago, saldos de deudas viejas y tarifas rentables. La reciente designación del ingeniero Juan Crisóstomo Fernández como nuevo presidente de Corpoelec y de José Luis Betancur como viceministro de Servicios Eléctricos resulta clave frente al diagnóstico actual del sector, donde la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, la obsolencia tecnológica y la pérdida de personal técnico calificado han dejado a la red nacional en una condición de severa fragilidad estructural. Por consiguiente, la transición hacia un modelo eléctrico eficiente que impulse esta nueva iniciativa no solo dependerá de reformas de normativas, sino también de una ejecución técnica rigurosa y la sostenida que pueda realizar al restablecer la estabilidad del servicio a escala nacional. Pese a que la brecha cambiaria en el país se ha logrado contener por debajo del 15% tras varias intervenciones récord de divisa en el mercado, el diferencial de tasas y la distorsión de precios persisten como los principales destructores del poder adquisitivo. Nuestro compañero Manuel da Silva con los detalles. Saludos, Jonathan Albani. Hemos podido conversar con el economista Aaron Olmos y él nos decía que esta contención en los últimos meses de lo que es la brecha cambiaria entre 14 y 15% se debe a varios factores. Uno de ellos, por cierto, es las negociaciones y el tutelaje económico que tiene Estados Unidos en el país, sobre todo en el sector petrolero. Otro es la inyección de divisas que han realizado fuertemente a lo que es la banca y el mercado nacional. Para que tengan un ejemplo, en lo que es 2026 hasta el mes de julio se ha logrado inyectar casi cerca de 9.000 millones de dólares. Esto es 3 veces más a lo que se pudo inyectar en todo el año de 2025. A pesar de estas leves mejorías, esto no se ve reflejado en lo que es el bolsillo del venezolano. Vamos a escuchar parte de sus testimonios. El día de hoy tenemos una brecha por debajo del 15%, recordando que tuvimos el año pasado brecha en el orden del 40-50% y el antepasado por el orden del 75% en algún momento. ¿Es menos mala la situación que tenemos hoy? Claro que sí, pero sigue persistiendo el diferencial. El Ejecutivo sigue depreciando el bolívar a gran velocidad,
Del 2 de enero de 2026 al día de hoy, 11 de agosto de 2026, el tipo de cambio oficial se ha depreciado un 152%. Olmos explicaba que así esta brecha cambiaria llegue al 0%, es decir, inexistente, hay que aplicar otros mecanismos como mejorar la producción nacional y también mejorar el ingreso del venezolano para notar un real cambio en el bolsillo del venezolano. Hay que también mencionar que hoy en día muchas transacciones se están cotizando a tasa euro, lo que hoy representa el monto más elevado si hablamos de los tipos cambiarios que ofrece Venezuela. Nosotros, por supuesto, estaremos atentos a estas informaciones para seguírselas brindando a ustedes en las próximas emisiones. Sigan en sintonía de Televen. Adelante. Gracias, Manuel. La Cámara Inmobiliaria Nacional confía en que la nueva ley de arrendamiento de viviendas, recién publicada en Gaceta, permitirá reactivar este mercado. Su presidente, Pablo González, considera que el instrumento generará mayor seguridad jurídica. Sandino Ignacio Yaguare nos trae más detalles. Aseguran que entre los aspectos novedosos del instrumento legal destacan el libre acuerdo entre las partes, un canon de arrendamiento en divisas, depósitos máximos de 3 meses y la posibilidad de recuperar un inmueble en corto tiempo. Eso para nosotros es de vital importancia, recuperar el derecho de la ciudadanía a tomar las decisiones y que esas decisiones estén expresadas en un contrato. Eso es absolutamente valioso. Pero lo más importante, el acento que nosotros de la Cámara Inmobiliaria observamos debemos rescatar, es la posibilidad de la recuperación del inmueble a través del arbitraje. Esto lo que hace es que reduce absolutamente todos los tiempos de recuperación de vivienda. Con respecto a las más de 17.000 personas que aseguran perdieron sus viviendas producto del doble terremoto en La Guaira, consideran que si bien el mercado secundario es una opción, la solución es la construcción de nuevos inmuebles. Pretender que el mercado secundario dé la respuesta es como tratar de poner un pañito de agua caliente. Donde tenemos que concentrar el objetivo, donde tenemos que concentrar la visión es en la generación de nuevos metros cuadrados. Porque esto va a generar entonces un aporte importante en la industria de la construcción con todos sus derivados. Pero lo fundamental es que entramos en un proceso distinto, podemos observar un proceso distinto de sociedad. Por último, destacaron que la nueva ley de arrendamiento de viviendas está lista para ser aprobada, sin embargo desconocen qué fecha entrará en vigencia. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. Por otro lado, el Ejecutivo Nacional estableció que las licencias para la importación de arroz estarán sujetas a la adquisición y absorción de la producción nacional por parte de las empresas compradoras. Las autoridades se comprometieron a regular el ingreso de importaciones durante los lapsos de cosecha, con el fin de resguardar el mercado interno. La medida se consolidó en medio del encuentro que sostuvieron representantes de los ministerios de Agricultura, Alimentación, Comercio y Comercio Exterior con el sector arrocero y la agroindustria. Según los datos evaluados en la reunión, el rendimiento de la producción de arroz pasó de 4 a 5 toneladas por hectáreas en los últimos 5 años. Bueno, y tenemos que cambiar de temas porque ha avanzado el restablecimiento de los vínculos entre Lima y Caracas con la designación de la diplomática Alicia María Espinosa Paredes como la nueva cónsul del Perú en la capital venezolana. El nombramiento se formalizó a través de una resolución suprema suscrita por la presidenta peruana Keiko Fujimori y el canciller Carlos Spa. Esta medida marca el primer paso concreto hacia la reactivación progresiva de estas relaciones bilaterales, las cuales permanecían suspendidas desde julio de 2024. Según la Cancillería peruana, la prioridad inmediata de esta reapertura es garantizar la atención y protección consular de los connacionales residentes en ambos países. Y este 11 de agosto las relaciones diplomáticas entre Venezuela e Israel han dado un giro histórico. Y es que luego de 17 años de distanciamiento, los gobiernos de ambas naciones acordaron mantener la cooperación técnica bilateral y establecer un mecanismo de coordinación para la prestación de servicios consulares a sus ciudadanos. La medida se concretó tras las conversaciones sostenidas entre autoridades de ambas naciones a raíz de la visita de la delegación humanitaria israelí al país, enviada tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. Ante esta decisión, el Ministerio de Exteriores de Israel
liderado por Gideón Saar, valoró la reanudación de las reanudaciones consulares con Venezuela, anunciada mediante un comunicado conjunto emitido este martes. La Cancillería de ambas naciones acordaron establecer un mecanismo de coordinación para la prestación de servicios a sus ciudadanos residentes, lo que marca el primer canal oficial de contacto bilateral desde el año 2009. Familias que residen en el conjunto residencial Parque Mar, ubicado en la zona 0 de Caraballeda, en La Guaira, solicitan el apoyo de las autoridades para gestionar la recuperación de más de 800 apartamentos dañados. Ami Torre nos cuenta los detalles. En La Guaira la afectación de este doble terremoto fue igual en las edificaciones tanto privadas como las construidas por el gobierno nacional. Por esta razón, los propietarios de la Torre A de Parque Mar solicitan a las autoridades el apoyo para poder reconstruir sus hogares. Después del embate del terremoto, todos los apartamentos, los propietarios que vivimos aquí, somos 242 propietarios, la cual sufrimos casi la misma índole de destrucción que tiene cada apartamento. Igualmente la Torre B, la C y la D también sufrieron ese mismo embate, por la cual le estamos pidiendo al gobierno, a toda la gente que puedan colaborar con nosotros, se aboquen para que nos ayuden en toda esta infraestructura que estamos padeciendo, pues todos los propietarios de aquí. Actualmente algunas de las familias que no se fueron a refugios solidarios permanecen en carpas en el estacionamiento del edificio que data de 1977 y que presenta etiqueta amarilla en 3 de sus torres y roja en una. La fachada se ve muy linda en la parte al frente, pero cuando entras en la parte posterior de la fachada te encuentras con la realidad que es la que usted está viviendo en la entrevista. Ahora cuénteme acerca de las etiquetas que colocaron. Ok, las etiquetas, esta es la Torre A, que es Las Brisas, le pusieron etiqueta amarilla. El edificio al lado, que es la Torre B, que es el edificio El Sol, le pusieron etiqueta amarilla. Después viene la Torre C, que es el mar, y le pusieron etiqueta amarilla. Y tenemos la Llovizna, que es la Torre D, que fue la única torre de las 4 torres que le pusieron la etiqueta roja. La afectación tiene que ver sobre todo en las áreas de las escaleras, paredes y pisos de los apartamentos. Desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen. El terremoto en Colombia lamentablemente ha dejado hasta el momento 190 fallecidos y 1.679 heridos, según el más reciente balance de las autoridades. Esta emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las 5 capitales que permanecen en alerta roja, donde se contabilizaron 243 estructuras colapsadas. La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales ha puesto en funcionamiento una herramienta digital para facilitar el reporte y la búsqueda de personas desaparecidas, a la que usted puede acceder a través del link asocapitales.co/terremoto-colombia.html. Rescatistas venezolanos adiestrados por la organización Aid for Life fueron enviados a Colombia para asistir a la población afectada por el reciente terremoto. 7 de los 24 socorristas que fueron certificados este fin de semana tras un curso intensivo dictado por el comandante Carlos Morales Cienfuegos y avalado por México y Venezuela, trabajan en la zona de impacto con los topos USARBREC equipados con una variedad de herramientas que incluyen carpas, rotomartillos, palas metálicas, herramientas de mano y una planta eléctrica. Un equipo que hizo un extraordinario trabajo acá en La Guaira. También les contamos que el Ejecutivo venezolano está a la espera de la autorización del gobierno colombiano para apoyar en las labores de rescate de ciudadanos afectados por el sismo, según afirmó la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. Ya nuestra brigada humanitaria, Tarea Rescate Simón Bolívar, está lista para ir al rescate de nuestros hermanos colombianos y colombianas, una vez que el gobierno de Colombia lo autorice, y para brindar todo el apoyo que se requiera, así como Venezuela recibió el apoyo de muchos países del mundo, incluido Colombia. Bueno, la mandataria reiteró su solidaridad con la población colombiana durante la entrega de viviendas rehabilitadas en Caracas tras la emergencia provocada por el doble sismo.
Empatizamos con la necesidad del pueblo colombiano, pero hay que recordar que la ayuda en La Guaira sigue siendo prioridad. Hay familias que aún buscan a sus seres queridos dentro de los escombros. La Cruz Roja venezolana estableció línea para reportar familiares desaparecidos en el terremoto de Colombia. Mardoley Prin nos cuenta. Así es, el programa de restablecimiento de contacto entre familiares es uno de los más antiguos de la Cruz Roja Internacional y ya se había puesto en práctica en el caso venezolano. Debemos decir que a la fecha se habían logrado 5.376 enlaces. Ahora se activa para tratar de ayudar a los colombianos que viven en Venezuela o venezolanos que están buscando a familiares en Colombia luego de este terremoto. Escuchemos las declaraciones de William Pulido, quien es justamente el delegado de Colombia de la Cruz Roja acá en Venezuela. Al recibir la información, la Cruz Roja venezolana hace la solicitud a la Cruz Roja colombiana. Allí ya hay algunas personas que están haciendo la búsqueda y luego retransmiten para que se pueda dar una información, pues ojalá positiva, a la familia que hizo la solicitud aquí en Venezuela. El número que ha dispuesto la Cruz Roja venezolana para denunciar la desaparición de un familiar en Colombia tras el terremoto es 0422-799-4880. Y este es un trabajo, según nos explicaban, que se logra, ya que la Cruz Roja puede trabajar más allá de las fronteras e incluso de temas diplomáticos. Para hablar de esto tuvimos la oportunidad de conversar con Jesús González, quien es director legal de la Cruz Roja. Escuchemos. La Cruz Roja, como movimiento a nivel internacional, tiene un programa que se llama Restablecimiento de Contacto Familiar. Lo que versa este programa es que reconecta familiares incluso en países distintos. Y esto trasciende incluso las relaciones diplomáticas, es decir, no es necesario tener relaciones diplomáticas entre los estados para hacer ese restablecimiento de contacto familiar. Y esto es una labor pedagógica que se ha instruido a los estados para que ellos incluso estén capacitados de poder referir a la gente a la Cruz Roja. Una situación que por supuesto tiene mucho dinamismo, va cambiando con las horas según lo requieran las autoridades y los grupos que están justamente en el terreno. Por ello hay que estar muy pendiente de las redes sociales de la Cruz Roja venezolana, de la Cruz Roja colombiana y por supuesto ya de representaciones diplomáticas, Cancillería de Venezuela y también la Embajada de Colombia. Con esta información nosotros regresamos el pase al estudio. Amigos televidentes, 10 y 19 de la noche, hora de revisar cómo estará la tasa del Banco Central de Venezuela para este miércoles. Tenemos que, con lo que respecta a la cifra, la tasa del dólar particularmente se encuentra en 764.34 bolívares, mientras que la tasa oficial del euro se ubicó en 882.29 bolívares. Momento de nuestra primera pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, un reportaje especial sobre las condiciones de las instalaciones universitarias. Sigan con nosotros. Ya venimos. La solidaridad es el sentimiento que mejor expresa el respeto a la dignidad humana. Franz Kafka. En la historia de las naciones modernas, la educación representa la infraestructura más determinante para garantizar el desarrollo económico, la soberanía tecnológica y la estabilidad social. No se trata de un gasto más, sino de una inversión que genera conocimiento, formar profesionales competitivos y ofrecer oportunidades reales de movilidad social. Pero cuando el aparato educativo de un país no responde a estos intereses, sino a otros ligados a la política, el adoctrinamiento y la lealtad partidista, la sociedad entra en un proceso acelerado de estancamiento. Esta noche revisaremos el sistema educativo venezolano, un panorama marcado en principio por el colapso de la infraestructura básica y el esfuerzo de las comunidades universitarias por mantener con vida el conocimiento frente a lo que catalogan como abandono institucional. En el ámbito de la educación superior, el deterioro institucional alcanza niveles críticos en casas de estudio emblemáticas como la Universidad Simón Bolívar.
Con un campus de más de 350 hectáreas en Sartenejas y una sede en el litoral, la universidad enfrenta una asfixia financiera que ha comprometido la operatividad de sus laboratorios, la investigación científica y la conservación de sus espacios físicos. Ante la parálisis de los organismos gubernamentales encargados de su financiamiento, han sido las jornadas de voluntariado de estudiantes y profesores, junto a las de donaciones organizadas por la Asociación de Egresados de la USB y la comunidad en el exterior, las que han asumido las labores de desmalezamiento, iluminación y reparación de equipos. En palabras de la arquitecto Minao Reyes, presidente de la Asociación de Egresados de la Universidad Simón Bolívar, la organización se mantiene atenta a los requerimientos de la universidad para gestionar y entregar los equipos necesarios a través de sus campañas de recaudación de fondos. La dirigencia estudiantil de la USB asegura que la crisis universitaria no se maquilla. Escuchamos a la presidenta del Centro de Estudiantes, Wilmary Benal. Adelante. El deterioro del campus ha pasado de ser un inconveniente a un obstáculo real en nuestra vida universitaria. Empezando por biblioteca, que desde 2019 se encuentra clausurada, edificios y aulas que el día de hoy no tienen electricidad, se encuentran llenos de humedad y perjudican la salud tanto de los estudiantes como los profesores y los trabajadores. Nuestras autoridades interinas quieren pintar una falsa realidad de la universidad, solamente limpiando los espacios del rectorado y de los edificios más transitados, pero la Universidad Simón Bolívar no es solamente el rectorado y sus alrededores, es todo el campus universitario. En los últimos meses, las condiciones en las que los estudiantes de la USB ven clases ha generado gran alerta. Génesis Rivas se trasladó a la sede principal en Baruta. Para ampliarnos más detalles, te escuchamos. Adelante. Por años, la Universidad Simón Bolívar ha sido un ícono para la educación universitaria en el país. Sin embargo, en los últimos tiempos, tanto estudiantes como docentes han denunciado un progresivo deterioro. En el siguiente reporte veremos cómo se encuentran realmente sus instalaciones el día de hoy. El diseño principal de la sede de la USB en el Valle de Sartenejas fue del arquitecto José Hoffman Bocio. Tras más de 50 años de la construcción de estas edificaciones inspiradas en el movimiento moderno, ahora solo quedan recuerdos de lo que algún día fueron. Aulas con goteras, sin servicio eléctrico, áreas verdes sin poda y un sinfín de zonas inoperativas por la falta de mantenimiento es lo que abunda en la casa de estudio. Tenemos las afectaciones que hemos denunciado, pues, o sea, la piscina olímpica sigue siendo inoperativa, el pabellón de biología sigue en la misma situación o peor, ¿no? Después de lluvias, terremotos y toda esta cosa, eso dificulta mucho la operatividad diaria de la universidad. Entonces, si encima que no puedes llegar, tienes estas condiciones físicas, acá atrás puedes ver, hay un hueco inmenso, que impide el ingreso por la vía principal. Todo esto lo hemos dicho, por no decir las obras de arte que han desaparecido, como la de Cruz 10, que también... William Anseume también indicó que la falta de unidades de transporte dificulta que los estudiantes puedan llegar a clases. Incluso denunció irregularidades en los fondos para la adquisición de nuevos autobuses. Es de vital importancia el transporte en la universidad y resulta que contar con 2 o 3 transportes no llena las posibilidades de la universidad. Intentaron comprar 3 unidades para intentar resolver parte del problema gravísimo que significa el transporte en la Universidad Simón Bolívar. En una universidad donde falta el dinero para cualquier cosa, entonces ya no sabemos dónde está el dinero y no sabemos dónde están los transportes porque no están aquí. A esto se le suma que los estudiantes carecen de docentes para ver clases. Según el último reporte, faltan 319 profesores para completar la plantilla del personal académico. Esto retrasa a los alumnos en su pensum. Aseguran que hay quienes ven solo 2 materias por trimestre. Por otra parte, la percepción de estar en un lugar seguro se ha perdido en la casa de estudios. Anseume señaló que hace 2 semanas ingresaron personas armadas a la universidad. No los tocaron, no les quitaron sus pertenencias, pero incursionaron dentro de la universidad armados. Entonces hay un problema aquí de una especie de como invasión de elementos armados, uniformados algunos, otros no uniformados, que ponen en peligro en realidad y hasta la vida de los miembros de la comunidad universitaria en la Simón Bolívar.
Respecto a este último hecho, el secretario de Asuntos Laborales de la Asociación de Profesores de la USB, William Anseume, indicó que esto fue denunciado y que hasta la fecha no han tenido respuestas por parte de las autoridades pertinentes. Los que hacen vida en la Universidad Simón Bolívar solo desean que esta casa de estudios vuelva a ser lo que un día fue. Génesis Rivas, Televen. Gracias, Génesis, por el reporte. El Ministerio de Educación constituye la estructura base para el desarrollo de un país. Su gestión impacta directamente en la competitividad económica, la cohesión social y la soberanía tecnológica de la nación. El diseño curricular determina la preparación de profesionales e investigadores en distintas áreas, lo que influye en la producción local y en la reducción de la dependencia de tecnología externa. La educación básica y media proporciona las competencias académicas necesarias para el ingreso a la educación superior y el desarrollo de proyectos en infraestructura, salud y ciencias. El alcance de los planes educativos determina la preparación de las futuras generaciones. Bueno, para comprender la magnitud de la paralización actual es necesario analizar el uso y el destino de los fondos públicos. A lo largo de las últimas 2 décadas, los presupuestos aprobados para el área educativa han figurado en el papel como montos millonarios que prometían cubrir la demanda nacional. Sin embargo, quienes hacen vida en el sistema educativo denuncian opacidad y falta de rendición de cuentas, lo que, sumado a la constante depreciación de la moneda local, han provocado que esos recursos aprobados se evaporen antes de llegar a las aulas. Los efectos de este déficit presupuestario son evidentes en la educación básica y media en el territorio nacional. Las evaluaciones e informes de organizaciones no gubernamentales como Fundarredes revelan que más del 70% de las escuelas públicas del país sufren fallas estructurales severas. La ausencia continua de servicios esenciales ha obligado a la implementación de esquemas de contingencia, reduciendo así la jornada escolar. A esta crisis se suma la destrucción del poder adquisitivo de los docentes, hecho que ha desencadenado un éxodo de educadores. Bueno, cambiamos de tema porque 11 personas fueron detenidas en flagrancia por funcionarios de Polibaruta en el estado Miranda por la presunta comisión del delito de hurto en zonas residenciales del municipio. Entre ellos, un menor de edad de 16 años, Daniel Álvarez Rojas, conversó con el director de Seguridad Ciudadana de la localidad y nos tiene los detalles. Adelante. Saludos, Albanis, Jonathan. Fueron 7 urbanizaciones las afectadas tras la acción delincuencial de estas personas. Escuchemos. La parroquia Nuestra Señora del Rosario como la parroquia de Las Minas y la del Cafetal. En las 3 parroquias se presentaron. Con estas 11 detenciones damos tranquilidad a lo que era la problemática que se nos venía presentando semanas atrás a través de los análisis estadísticos, trabajando en función de lo que se vaya presentando. El delito migra y de alguna manera muta. En esta jurisdicción es el hurto el delito que más se registra. Escuchen. Creo que no solamente en el municipio, creo que el hurto es el delito rey a nivel nacional. Representa dentro de la tasa general, probablemente pasa más del 50%. La denuncia constante, el llamado a su autoridad, en este caso a la Policía Municipal, de alguna forma hacer acusión a cada uno de los hechos ocurridos es lo que genera los resultados que hoy tenemos. Tangir también saludó las gestiones del Ministerio Público en la calificación de estos delitos y la presentación de estas personas ante tribunales. Con esta información volvemos al estudio con ustedes. Con el objetivo de mantener la cobertura sobre los hechos que generan impacto en el país, revisamos los eventos pautados en la agenda para mañana. La coalición sindical se concentrará en la Plaza Brión de Chacaíto para exigir la entrega de resultados de las reuniones entre el Gobierno Nacional y representantes del Parlamento de 2015.
La Asociación Bancaria de Venezuela realizará un seminario sobre el cumplimiento de reglas excesivas que a veces paraliza las operaciones de un banco o empresa. Gremio de Comerciantes del Zulia alertará sobre el impacto que generan las fallas en los servicios públicos. Bueno, Albanis, amigos televidentes, ha llegado el momento de tomar el control de su dinero, los datos, las cifras y la información clave para proteger su patrimonio. Fabián Campos y su flash económico llegan a dar todos estos consejos. Sean bienvenidos a Flash Económico, el espacio donde traducimos los números a tu día a día. Soy Fabián Campos y hoy vamos a entender cómo la licencia general 60 transforma la elasticidad de precios y te ayuda a proteger el presupuesto de tu hogar. Comencemos. Entremos en materia. Seguramente has escuchado hablar de la Licencia General 60 emitida por los FAC de los Estados Unidos. En términos sencillos, esta medida autoriza transacciones financieras destinadas a la atención de nuestra reciente emergencia sísmica, facilitando pago de impuestos, aranceles y tasas estatales vinculadas al auxilio humanitario hasta el 23 de octubre de 2026. ¿Qué pasó exactamente y por qué te importa a ti? Al emitirse esta licencia hay mayor flexibilidad para las transacciones financieras a Venezuela. Se eliminan fricciones y demoras en el flujo de capital. Aquí entra a jugar un concepto vital que vimos las últimas semanas, la elasticidad precio-demanda. Cuando hay una emergencia, la demanda por bloques, cementos o medicinas se mantiene a pesar de variaciones en el precio. La gente los necesita cueste lo que cueste. Sin la licencia general 60, los proveedores enfrentarían altos costos de importación y largas esperas, trasladando ese sobreprecio directamente a tu factura. Al activarse esta licencia, la cadena de suministro recupera su elasticidad. Es decir, los importadores pueden traer insumos vitales rápidamente sin recargos por riesgo país, estabilizando el mercado. Entendiendo cómo se mueven los precios, aquí tienes tu plan de acción de qué puedes hacer hoy mismo para proteger tu patrimonio. Anticipa y cotiza tus reparaciones. La licencia 60 tiene una ventana clara hasta octubre de este año. Sabemos que un 92% de las viviendas afectadas en la región capital y centro reportaron daños menores o moderados. Es el momento de cotizar materiales mientras los aranceles están suspendidos para fines de reconstrucción y el flujo de bienes es económico. Cuida tus remesas. Si estás recibiendo apoyo económico de familiares en el exterior, destina inmediatamente el 30% a un fondo intocable de reserva para imprevistos estructurales y utiliza el resto de tu presupuesto para reposición inmediata. Y por último, compra en volumen y en canales formales. En tiempos de crisis la informalidad suele encarecer las cosas. Sin embargo, los datos demuestran que en farmacias formales el precio promedio de los productos esenciales se ha mantenido. Acude al autoservicio formal, que es donde el abaratamiento logístico de la licencia 60 entra en juego. Y esto nos lleva a una pregunta. Si los costos de importación bajan por la licencia, ¿por qué siento que estoy gastando muchísimo más cuando voy al mercado? La respuesta está en nuestra propia solidaridad y en un pico histórico de demanda. En la semana del sismo las ventas saltaron a 26,4 millones de unidades, un crecimiento impulsado principalmente en la región capital, y eso hizo que creciera 3 veces más rápido que el resto del país. Quizás gasta más en volumen, pero los precios unitarios de bienes esenciales se han contraído o mantenido estables gracias al que el mercado formal logró responder rápidamente. La licencia 60 está abaratando silenciosamente el ingreso de materiales al país. Si tienes reparaciones en tu hogar, ejecútalas bajo este paraguas. Y el tip del día, en momentos de incertidumbre, la calma es tu mejor inversión. Compara precios y sácale provecho a esta ventana de costos logísticos reducidos. Soy Fabián Campos y nos vemos en un nuevo segmento para seguir actualizando tus finanzas aquí en Televen. Tips que les podemos sacar provecho, podemos ahorrar, administrar mejor nuestros ingresos. Con esto, varias anotaciones. con eso hacemos una nueva pausa en el noticiero Emisión Estelar. Así es, al regreso más información internacional, porque en Ecuador se incautaron 370 kilos de cocaína. Más detalles al regreso, ya venimos.
Empezamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos porque 4 presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fueron acusados por autoridades estadounidenses de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas. De ser hallados culpables, los sospechosos, todos de nacionalidad mexicana, podrían ser condenados a cadena perpetua. La organización criminal es considerada por Washington como uno de los cárteles de drogas más poderosos y violentos de México. Autoridades mexicanas detuvieron al presunto coordinador de un grupo delictivo que estaría vinculado con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán en el estado de Veracruz. El sospechoso es acusado de ser uno de los generadores de violencia con mayor presencia en la región. Por este caso fueron puestos en prisión preventiva otros 8 implicados que enfrentan cargos por homicidio calificado y delincuencia organizada. La policía de Ecuador incautó 370 kilos de cocaína ocultos en un compartimiento falso de un camión en la ciudad fronteriza de Tulcán. El operativo se logró tras una denuncia telefónica y terminó con la detención de la conductora en una zona clave donde Ecuador y Colombia coordinan operaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado. 5 personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas por la policía española por su presunta vinculación con una red criminal acusada de reclutar a niñas solas internadas en centros de acogida de migrantes en Canarias. Según las autoridades, las víctimas eran captadas bajo propuestas falsas para ser llevadas a España peninsular y Francia, en algunos casos con fines de explotación sexual. La Guardia Civil rescató a 2 víctimas y evitó que otras 4 niñas abandonaran la isla. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. La agencia EFE publicó que el narcotraficante colombiano conocido como Titi Iguarán fue condenado en Estados Unidos a 25 años de prisión por conspirar para distribuir cocaína a bordo de una embarcación sujeta a la jurisdicción estadounidense. Hacemos otra pausa en el noticiero Emisión Estelar. Al regreso, Gemini superó la marca de los 1.000 millones de usuarios activos mensuales. ¿Tú le dices Gemini o Géminis? Géminis. Okay. El impacto visual de un eclipse solar desencadena una respuesta neurobiológica inmediata en el ser humano, caracterizada por la suspensión temporal de los pensamientos rutinarios para concentrar toda la atención en el evento. De acuerdo con especialistas en neurociencia, la percepción de este fenómeno extraordinario activa el sistema de recompensa del cerebro mediante la liberación de dopamina, lo que genera sensaciones de asombro y bienestar. La estimulación conjunta del hipocampo y del sistema nervioso autónomo asegura que la experiencia quede grabada de forma permanente en la memoria emocional de cada espectador. La inteligencia artificial Gemini de Google superó la marca de los 1.000 millones de usuarios activos mensuales, convirtiéndose así en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía. El anuncio fue realizado por el director ejecutivo de la empresa, quien destacó que se trata de su 14º desarrollo en alcanzar este hito. El rápido crecimiento de Gemini refleja la intensa batalla por el dominio en el sector. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado de Perú informó el descubrimiento de 4 nuevas especies de ranas del género Oreobates en el norte de la Amazonía peruana. Las especies fueron halladas en las regiones de Amazonas, Huánuco y San Martín. Científicos destacan que una de ellas se localizó en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul, lo que resalta el valor biológico y de conservación de estas áreas naturales protegidas.
Un desgarrador caso judicial en los Estados Unidos ha encendido las alarmas mundiales sobre las crisis psiquiátricas en la maternidad. En los tribunales de Massachusetts avanzan en el proceso contra Lizzie Clancy, una enfermera y madre acusada de causar la muerte de sus 3 hijos en enero de 2023. Mientras la Fiscalía sostiene que existió planificación, la defensa argumenta que se trató de un trágico e incontrolable episodio de psicosis posparto, agravado también por una severa sobremedicación psiquiátrica. Veamos el siguiente reporte que nos preparó nuestro equipo de redacción. Adelante. La tragedia estalló en la opinión pública por el violento contraste con las redes sociales de Clancy, donde mostraba una crianza idílica. Para los expertos en salud mental, este caso expone el aislamiento de miles de madres que por temor al rechazo ocultan síntomas graves de ansiedad o depresión tras una máscara de perfección virtual. La psicosis posparto es una emergencia médica real que provoca una desconexión total de la realidad. Sin embargo, el mito de la maternidad perfecta y el estigma social actúan como barreras que impiden a las mujeres buscar ayuda psiquiátrica oportuna, transformando una condición tratable en un escenario de extrema vulnerabilidad familiar. Movimientos internacionales exigen una transformación urgente en los controles médicos posparto, demostrando que la solución no radica en la criminalización de los trastornos psiquiátricos, sino en el acceso garantizado a la salud mental y a redes de conexión sin censuras morales. Humanizar la maternidad implica aceptar que las madres también necesitan cuidado y descanso. El verdadero desafío para nuestra sociedad es derribar los filtros de perfección que imponen las pantallas y construir entornos seguros, donde pedir ayuda sea un acto de responsabilidad y no de debilidad. La salud mental materna es un asunto de salud pública prioritario que debemos proteger con empatía y ciencia. Se lo voy a echar un pelín más. Bueno, última pausa acá en el noticiero y llega el caballo del deporte. Vi que lo bautizaron así en redes sociales, el señor Eduardo Pino. ¿Cómo está, muchachos? Buenas noches. Buenas noches. El mayor de los éxitos. Muchas gracias. Muy contento de compartir con ustedes acá. Y les tengo hoy una mini noticia. Osvaldo Guillén dijo que no iba a manejar más ni en la LVP ni en las Grandes Ligas. ¿Eso significa ya un retiro definitivo? Eso parece... O más o menos, eso fue lo que quiso decir Osvaldo Guillén. Con Osvaldo Guillén yo creo que no se sabe nunca nada. Veremos qué pasa entonces. No se aparten, ya volvemos. Bien, amigos, comenzamos los deportes hablando de Osvaldo Guillén, como ya lo mencionamos, quien cerró la puerta a volver a dirigir en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Confirmó que recibió una propuesta de las Águilas del Zulia para la temporada 2026-2027, pero decidió rechazarla. Guillén explicó que su decisión está relacionada con las experiencias que ha habido recientemente al frente de los Tiburones de La Guaira y Tigres de Aragua, organizaciones que desistieron de sus servicios. El estratega aseguró que prefiere no exponerse nuevamente a situaciones que puedan perjudicar su relación con el béisbol venezolano. Recién retirado su número, Osvaldo Guillén, una leyenda también de los Medias Blancas de Chicago. Tras una destacada participación en los centroamericanos, el deporte venezolano se aseguró más plazas en los Juegos Panamericanos de Lima 2027. El grupo lo lidera el karate con 6 deportistas que se batirán por traer nuevos títulos al país. Seguidamente, el renglón de salto masculino en ecuestre cuenta con 4 boletos. Cerrando el grupo están los vencedores de las pruebas de natación, así como el campeón de bowling Rodolfo Monachelli, la atleta de velerismo Daniela Rivera y el surfista Rafa Pereira. Y hay que hablar del Corinthians de Brasil, que anunció que no va a renovar el contrato del neerlandés Memphis Depay. Y hay que hablar de una leyenda del fútbol suramericano, y es que el veterano delantero Alexis Sánchez se sumó el día de hoy a las figuras de la Major League Soccer al anunciar su llegada al Montreal FC. El expunta del Barça, de 37 años, se comprometió para el resto de la temporada del 2026 y el arranque del 2027, aunque la franquicia canadiense considera la posibilidad de extender el contrato para la próxima temporada, con un Montreal que nunca ha alcanzado una final de la MLS. Sánchez tratará de destacar en el trono de la liga, o mejor dicho, va a tratar de destronar al Inter Miami del trono de la MLS.
El Paris Saint-Germain y el Aston Villa disputarán este miércoles en Salzburgo el partido por la Supercopa de Europa, el trofeo que define al campeón absoluto del continente al enfrentar al campeón de la Champions y al campeón de la Europa League. Y también, para cerrar estas noticias deportivas, hace minutos, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas pactaron un importante canje de peloteros que involucra a 4 lanzadores. El abridor Jonathan Díaz y el relevista José Mujica pasan a las filas de la nave turca, mientras que para el máximo ganador de la LVP, los Leones del Caracas adquieren al Grande Liga Lualber Arias y al cotizado prospecto Ángel Bastardo. Esto acaba de suceder hace escasos minutos. Y de esta manera llegamos al final del noticiero de esta emisión estelar. Agradecemos como siempre por su fiel sintonía. No olviden visitar nuestro canal en YouTube, TeleVN TV, donde podrán disfrutar de todas nuestras emisiones y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Será que con este cambio los Leones del Caracas verán la luz al final del túnel? Bueno, están pasándoles unos magallaneros para allá. Yo te Por veo mal eso. en octubre y que El esta Caracas mesa anda mal. se transforma en una nave turca. Así es. El actual campeón, hay que admitirlo, Magallanes. Actual campeón de la LVP y actual campeón de la Serie de las Américas. Así es. Bueno, la cita es para mañana a las 6 de la mañana con la primera emisión del noticiero después del himno nacional. La invitación es para que sigan en sintonía de Televen, que está en todo.